Hola, ¿qué tal, gente? Brandes Eje reportándose y hoy voy a hablarles sobre el coraje. En especial voy a hablarles sobre combatir a los tiranos. Esta es una virtud que es más apreciada que el genio y yo creo que es el coraje. Últimamente yo creo que la valentía es algo que ya casi no se ve. Es esa voz que nos dirige hacia la persona que queremos convertirnos, pero seguirla o no es nuestra elección. Y esa elección es jodida o es difícil generalmente si uno se acostumbra a ser un cobarde. Así que lo haré contándoles una pequeña historia que espero y les agrade y les erice la piel, así como cuando yo la leí por primera vez. En ese momento me gustó demasiado que la tuve que releer varias veces. Así que quiero recordar un fraseo que yo escribí, pero realmente lo escuché en otra parte, pero no pude encontrarlo bien. Así que lo hice lo mejor posible para que quedara legendario. En el mundo hay hombres malos y violentos, por ello los hombres justos que tengan la tarea de proteger deben ser más fuertes y hábiles en la violencia. Serás de esos elegidos, tomarás la elección o vas a huir. Así que empecemos. Los griegos no eran perfectos, los espartanos menos aún, pero no eran serviles sino mejores que el rey tiránico e insaciable que se lanzó sobre ellos en el 480 a.C. Jerjes, el soberano del enorme imperio persa, buscaba sometimiento y venganza. Los griegos le habían ofendido al rechazar a sus emisarios con insolencia y frustrar la invasión de su padre una década antes. Y ahora, dotado de un inmenso ejército, invadía Grecia. Algunas ciudades-estado griegas vieron lo que se les venía encima y se rindieron. Otras aceptaron grandes sobornos para cambiar de bando. La ya inestable confederación de colonias griegas de Esparta, Atenas, Tebas, Argos y Cornito estaba al borde de la desesperación y de ella dependía el fruto de la civilización occidental. Aunque en su momento no podía saberlo, Jerjes conquistaría Occidente, apagaría a un rey todopoderoso, idolatrado como un dios, las ascuas de la libertad, la igualdad y destruiría un estilo de vida del que tenemos suerte de disfrutar hoy en día. Mientras los aliados se esforzaban por reunirse y prepararse, se decidió que un pequeño ejército formado por 300 espartanos y su monarca Leónidas acudiría raudo a las Termópilas, a las puertas calientes, para frenar el avance de los persas en cuanto pudiesen. Si lograban contener al enemigo, tal vez animasen a Grecia a seguir luchando. Dicen que el bárbaro se aproxima y que está cerca, y que nosotros en cambio nos retrasamos, dijo Leónidas. En efecto, o matamos pronto a esos bárbaros o nos disponemos a morir. Así pues, 300 de los soldados más selectos de Esparta, todos padres al menos de un hijo vivo, emprendieron la marcha y atravesaron unos 400 kilómetros para enfrentarse a la que tal vez sea la situación más desfavorecida de la historia militar. Captaron refuerzos de algunos estados vecinos, pero se cree que entre 5 y 7.000 griegos acabaron luchando contra una fuerza persa que algunos historiadores antiguos han cifrado en hasta 1.000.000 de hombres. Su única ventaja, las Termópilas, un estrecho desfiladero situado cerca del mar Egeo que neutralizaría la fuerza arrolladora de Jerjes. Además, a diferencia de sus invasores, los espartanos luchaban por algo, estaban dispuestos a pelear y a morir, para que otros siguiesen siendo libres. Si conocieras la belleza de la vida, dijo Leónidas a Jerjes, te apartarías del deseo de lo ajeno. Para mí es mejor morir por Grecia que ser monarca absoluto de la gente de mi raza. Naturalmente, los insaciables conquistadores de la historia no saben nada de eso. Lo primero que hizo Jerjes fue tratar de sobornar a los espartanos. Había dado resultado con algunas otras ciudades, estado más débiles, y desde luego era la clase de tentación sobre la que Jerjes se habría abalanzado si hubiese estado en la misma situación. Pero Leónidas no. Un descendiente de Hércules, elegir la opción fácil, traicionar a los demás para ganar el beneficio propio, ascender de posición mediante la traición. Los griegos han aprendido de sus padres a conquistar territorios. No con la cobardía, sino con el valor, contestó Leónidas. Eligió la virtud, eligió el coraje. Esa idea de valor, no solo coraje, sino un compromiso con algo mayor que uno mismo. Convenció a los griegos de que valía la pena emprender la misión. ¿Cómo podéis correr semejante riesgo con tan pocos hombres frente a tantos?, preguntó un aliado a Leónidas. Si pensáis en el número, respondió, ni toda Grecia sería suficiente, ya que no es más que una pequeña parte del número de ellos.
pero si es por el valor, nuestro número es suficiente. Por eso, cuando Jerjes pidió a los espartanos que entregasen las armas, su lacónica respuesta fue: ven y tómalas tú mismo. Durante 4 días la amenaza de pelear con los espartanos mantuvo a raya a los persas. En algún momento del 18 de agosto dio comienzo el ataque. Una fila tras otra de soldados griegos se lanzaron contra la falange de griegos. Se enfrentaron entre rocas. Los espartanos luchaban coordinados no solo por su país, sino como los auténticos héroes por el hombre que combatía a su lado. Hacia el final del primer día, Jerjes ordenó a sus soldados más temibles, los 10.000 inmortales, que penetraran en la brecha. Un espartano comunicó a Leónidas que los inmortales estaban cerca. Leónidas le tranquilizó diciendo: sí, y nosotros también estamos cerca de ellos. Jerjes, que se levantó 3 veces de su trono, con impotencia y angustia, descubrió, horrorizado, que hasta estas tropas eran rechazadas con grandes pérdidas. Cuando el primer día dio paso al segundo, Leónidas no se dejó engañar por las victorias que había obtenido. Siempre había sabido que, pese a la esperanza de los refuerzos, era una misión sin retorno, y aún así había embarcado en ella. Luchaba para ganar tiempo, y también estaba allí para demostrar algo a su acto de devoción. Pretendía ser un llamamiento al coraje para los griegos que dudaban si rendirse o resistir. La batalla continuó y el segundo día fue tan brutal como el primero. Al tercero estaba claro que los persas habían hallado una forma de atacar por la retaguardia. Los espartanos fueron advertidos de la fuerza del enemigo. Los arqueros de Jerjes disparaban suficientes flechas para oscurecer el sol. Tanto mejor, así lucharemos a la sombra, dijo Leónidas. A continuación ordenó a sus hombres que cenasen bien, porque era muy probable que la siguiente vez lo hicieran en el más allá. Seleccionó a 3 hombres heridos para que regresaran a Esparta. Esto con la finalidad de dar noticias, esperando salvarles la vida de este modo. Todos rechazaron la oportunidad. He venido con el ejército a luchar, no a llevar mensajes, contestó el primero. El siguiente: sería un hombre mejor si me quedase aquí. El tercero: no pienso quedarme detrás de esto sino ser el primero en la contienda. Cuando no les quedó nada que decir, los espartanos permanecieron en silencio. ¿Quién de ellos no tenía heridas del combate del día anterior? ¿Quién no estaba agotado? ¿Quién no pensaba en sus hijos? En el país que habían dejado atrás. A las 9 había salido el sol y con el calor los soldados sudaban bajo sus armaduras, pero sus cuerpos corrían las reservas de adrenalina y patriotismo que les quedaban. No volverían a ver Esparta ni a sus familias. Leónidas dio la orden de avanzar. Abandonaron la protección de las puertas rocosas para recibir al enemigo al descubierto y libraron su última batalla. Los persas los atacaron con furia, azotados por sus negreros, respaldados por soldados que podían permitirse pisotear a sus compañeros heridos o caídos mientras seguían las interminables oleadas de hombres una tras otra. Los espartanos los despechaban metódicamente con el mismo encarnizamiento que en días anteriores. En ocasión incluso fingían que habían roto filas, dejaban que los persas avanzasen corriendo y se resguardaban para matarlos. En cada ocasión sonaba un grito de euforia, pero ese breve instante el valor infrecuente era una virtud común. Los hombres se superaron luchando y combatiendo con una excelencia casi sobrenatural. Pero los espartanos sabían que era el fin. No envejecerían, caerían abatidos por un hombre, y pronto Leónidas fue eliminado a mitad del último día y cumplió una profecía en la que creía desde hace mucho, según la cual un rey espartano tendría que morir para que Grecia no fuese destruida por un invasor. Sus hombres salieron a toda prisa en 1 o 2, 3 tentativas para recuperar su. A la cuarta lo consiguieron. Luego siguieron luchando. Sus lanzas se rompieron por el uso. No llegaron refuerzos, entonces corrió la voz entre las filas. Había llegado el momento. Se retiraron de nuevo a las puertas. Allí lucharon armados solo con sus espadas y cuando las perdieron, recurrieron a sus manos y dientes. Al final, de manera inevitable, fueron arrollados. Habían sido 3 días de batalla más los 4 anteriores. Consiguieron una semana para su país. A Jerjes le costó innumerables hombres, pero sobre todo un tiempo que no tenía. Es más, minó su confianza. ¿Cuántos espartanos más hay en Grecia?, preguntó a uno de sus asesores. Todos luchan así. Hay miles más, le contestó.
No son comparables a estos hombres, pero luchar se les da igual de bien a todos. Grecia también entendió lo que estaba en juego. Nadie podría negar el gesto de los espartanos. Nadie podría negar el llamamiento a cumplir con su parte. Habiendo terminado de narrar esta historia, los invito a responder esas llamadas del coraje que son la grandeza del alma. Que el miedo no triunfe sobre nosotros, ya que muchas veces comete injusticia el que no hace nada. También los invito a creer que un individuo puede hacer la diferencia y luego a que crean que firmemente que ese individuo pueden ser ustedes. Así que me despido y los dejo hasta la próxima y cuídense.